Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Social. En la jornada de hoy vamos a tratar varios temas. Vamos a hablar de adopción, vamos a hablar de la educación a distancia o remota, como quieran llamarlo, algo que se hizo muy presente en este tiempo de pandemia de COVID-19. Y un tema muy importante que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué septiembre es el mes que se eligió para concientizar sobre esta enfermedad? También de poblados históricos nacionales. Estos temas y varios más te vamos a ofrecer en esta entrega de Ventana Social. El 21 de septiembre es la fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, pero las entidades o las asociaciones que trabajan con esta patología decidieron tomar a todo el mes como referente, porque sostienen que con un solo día es imposible concientizar sobre lo que significa la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad que no solo afecta al paciente. La psicóloga Laura Estrugo nos ayuda a entender un poquito más del tema. El Día Internacional del Alzheimer es el 21 de septiembre, pero lo estamos tomando como un mes porque verdaderamente en un día informar todo lo que es necesario informar para que la gente esté anoticiada sobre los síntomas y los modos de tratar y demás no alcanza. Cada 4 segundos a una persona se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer. Es la causa más común de demencia, ya que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Y los investigadores aún no le han encontrado cura. El doctor Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán, describió los síntomas por primera vez en 1901, cuando se percató de que una paciente de un hospital tenía ciertos problemas, que incluían dificultad para dormir, problemas de memoria, cambios de humor drásticos y una confusión creciente. El Alzheimer es una enfermedad en la que se van perdiendo las capacidades cognitivas, se va perdiendo la capacidad de raciocinio, la memoria, la capacidad ejecutiva, es decir, una persona que quiere hacer algo, que tiene pasos, ¿no? Por ejemplo, afeitarse o no lo puede hacer porque eso implica una serie de pasos que se pierde. Hay muchas cosas que deja de hacer y se va recluyendo y va perdiendo espacios y va perdiendo contacto. Cada persona con demencia es un mundo distinto. No sabemos qué pasa por su cabeza, cómo percibe su entorno, pero quizás podamos acercarnos a esa realidad, la distorsión, la inseguridad y el desconocimiento que puede llegar a sentir. Las personas que estamos habituadas a comunicarnos a través del lenguaje, a través de lo que hacemos, hablando rápido, suponiendo que el otro nos entiende, empezamos a excluirlo sin querer, y la persona va registrando esa exclusión y esa autoexclusión con una cuota importante de sufrimiento. Por eso es tan importante el rescate, ¿no? El rescate de la subjetividad del paciente con Alzheimer, el poder mirarlo como persona, el conocerlo, sobre todo las familias, y ahí es donde podemos trabajar en conjunto, porque la familia nos puede contar la historia de esta persona, lo que le gustaba hacer, ellos mismos también en las primeras fases, ¿no es cierto?, y participar de esto, y a partir de eso nosotros ir ayudando a no perderse, trayendo las actividades que le gustan, el tipo de música que le gusta, en fin, para que esa persona que está ahí siga estando. Enséñame algo que me sea familiar. No te muevas. No te entiendo si te mueves mientras hablas. Siéntate a mi lado para hablar. Mírame a los ojos. Mami, ¿te acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, Turquía. Deja que piense en ello.
No me atosigues para que te conteste. Si me despisto, vuelve a preguntármelo. Yo creo que se puede retrasar esa instancia final y también porque hay que agudizar otras formas de conexión. Las formas de conexión que son quizás más elementales, las que uno puede tener con un bebé, ¿no? Que uno no dice porque el bebé no me entiende, no le hablo, no lo miro, no lo acaricio, no le sonrío, no le hago escuchar una música, no le hago tocar diferentes texturas por su piel, todo eso que son formas más elementales de comunicación, pero que ayudan a ese sentimiento de pertenencia, a ese sentimiento de que ahí hay un otro, a ese sentimiento de que hay uno mismo, que es el paciente con Alzheimer, ¿no? Esto estamos hablando de las fases finales de la enfermedad de Alzheimer, desde el punto de vista de lo afectivo y de lo emocional. Pero antes de eso hay muchas cosas que se pueden hacer en las fases iniciales, trabajar con la persona, porque esto es algo que nosotros vemos mucho, y a diferencia de lo que se supone que la persona no se da cuenta, las personas sí se dan cuenta cuando empiezan con las pérdidas, de memoria, cuando no pueden hacer, cuando no entienden, cuando preguntan, ¿cómo, qué me decís? Y la gente le habla más fuerte, y no es porque no escucharon, es porque no comprendieron. Entonces, allí ellos perciben que no lo logran, que no logran conectar, y que la otra persona se impacienta y abandona, por ejemplo. Y esto genera dolor, genera sufrimiento, genera mucha angustia, y la pueden verbalizar, se dan cuenta. Entonces a veces, para preservarse de eso, se meten para adentro, y así también se van perdiendo capacidades, porque mientras menos hablan, menos ejercitan esa habilidad, y mientras menos les salen las cosas, menos la quieren hacer también por lo mismo, para no confrontarse con su impotencia y para no ver el retorno del otro, que desde su mirada es una mirada de impaciencia o de ¿qué te pasa? A medida que avanza en la enfermedad, pierden ciertas capacidades, pero luego reconectan, ¿no? Se parece como a un foco flojo, ¿viste? Que prende y luego no prende, pero después prende de nuevo. Y muchas veces la gente interpreta como que se hace el que se olvida, se hace, y eso también suele provocar así como una agresión a la autoestima de la persona. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, es un sitio precioso. ¿Te apetece un poco de infusión? No, ¿me quieres dar veneno? ¡Mamá! No me contradigas. No me digas que no te he entendido. No me gusta no entender las cosas. Pero no pasa nada. ¿Qué me has ofrecido? ¿Te apetece un poco de infusión? No, lo sé. No quieres darme veneno. Pero me siento tan perdida. ¿Estoy sola? Me han dicho que Turquía es precioso. Gracias. Cuando hablamos de Alzheimer, ¿hablamos solo de la persona que padece la enfermedad? No, hablamos de todo su entorno, hablamos de toda una familia afectada por el Alzheimer. Laura Estrugo nos cuenta al respecto. En realidad, mayormente a las personas, o sea, la familia, vienen básicamente con la perspectiva de lo que les pasa a ellos, porque esta es una enfermedad que no afecta solamente o no impacta únicamente en la calidad de vida de la persona que la padece, sino en todo el entorno familiar, porque es una enfermedad que genera dependencia, y esa dependencia recae primeramente en lo que nosotros denominamos el cuidador principal,
que si está casado suele ser la esposa o el esposo, y si no, en alguno de los hijos, el que se haga cargo. Y ese cuidador principal empieza a quedar como en el polo de la dependencia, en el otro polo de la dependencia de una persona. Entonces, si esta persona que cursa una enfermedad de Alzheimer no puede ir al baño si alguien no le indica dónde es el baño, y no puede comer si alguien no le explica que tiene que agarrar el tenedor, llevarlo a la boca y tragar, y todos estos pasos, esa persona queda desvalida. Entonces hay una sobrecarga del cuidador principal, que suele ser una de las consultas importantes y muy legítimas, ¿no? Porque ahí también hay la vida de otra persona. Así que nosotros trabajamos mucho con las familias, porque es importante dividir la carga. Una carga dividida siempre es menos pesada, y a veces es necesario contratar cuidadores formales, porque el número de personas o el estilo de vida de los diferentes miembros de esa familia no les permite hacerse cargo, ¿no? Son dos planos complementarios, lo que podemos hacer nosotros desde lo profesional y lo que puede hacer la familia desde lo ecológico, que es donde vive la persona, y desde lo afectivo, lo emocional, que bueno, también está en lo que hacemos nosotros, porque muchas veces la afectividad es la conexión más segura que uno puede tener con la persona que tiene Alzheimer. Recuerda, dedica al menos 20 minutos cada día a tener tiempo libre. No olvides tus aficiones, no te aísles. Disfruta de las cosas buenas de la vida. Recarga pilas. Pide ayuda. Comparte tu responsabilidad. Acepta tus sentimientos. Y ten unos hábitos saludables. Duerme 8 horas, come sano y haz ejercicio. Creo que se la conoce mucho, pero superficialmente. O sea, muchos saben o dicen el Alzheimer, el alemán me está agarrando, pero no en profundidad, y no las cosas que son más importantes, que es lo que se puede hacer con el paciente con Alzheimer o con el familiar con Alzheimer, cómo tratarlo, cómo ayudarlo, lo que siente, lo que le pasa, sobre todo la preparación social para sostenerlas, porque es una forma de discapacidad, y la discapacidad es siempre relativa, ¿no es cierto? O sea, uno no es capaz de hacer algo, pero si tiene un apoyo para hacerlo es menos discapacitado. Entonces es muy importante que hayan cuidadores capacitados, formalmente formados, conociendo la enfermedad, que los entornos familiares estén sabiendo de qué se trata, cómo manejarla, cómo ayudar, cómo evitar conductas disruptivas, que son cosas que aparecen desde la segunda fase en adelante, problemas psicológicos y conductuales, que es necesario que la gente sepa y cómo manejarlos, y también cómo evitarlos, o cómo intentar evitarlos. En la medida en que, digamos, se buscaban remedios químicos, o sea, farmacológicos, para la enfermedad, y no se encontraba, se suponía que, bueno, no tiene remedio, no tiene tratamiento, ¿no? Hoy en día ha aumentado la importancia que se le da a las terapias no farmacológicas para esto, entonces se ha podido ver más a la persona, a la subjetividad del paciente con Alzheimer. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más, solamente una vez amé en la vida, solamente una vez
La librería de Corrientes, ubicada en Rioja 953, te ofrece lo último en novedades literarias, con una amplia financiación en todos sus libros. Tomamos tu pedido y te lo traemos exclusivamente. Ofrecemos libros infantiles, jurídicos, de medicina, psicología, novelas y mucho más. Nos especializamos en todas las temáticas y orientamos a los profesionales en su búsqueda. Te esperamos en La Rioja 953. Poné la primavera en tu vida. Con las flores, el sol está presente todos los días. El Palacio de las Flores, en La Rioja, casi 9 de julio, te invita a descubrir el fascinante obsequio de la naturaleza. Arreglos, ramos, tocados, plantas ornamentales y de jardín, también souvenirs. Deja que las flores hablen por vos, en un cumpleaños, en los aniversarios, para tu pareja, si tenés que rendir homenaje. El Palacio de las Flores te espera en La Rioja 810. Podés llamar al teléfono 44 20 530, atiende las 24 horas. Dale color a tus días. Con el Palacio de las Flores, poné amor a tu vida. Adopción y convocatoria pública. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Cuán importante es conocer estos dos términos? Y otra pregunta que nos hacemos de manera muy cotidiana ¿es difícil llegar a una adopción? ¿Por qué se tarda tanto? En este caso, Matías Robledo, abogado, nos explica cada uno de estos términos y nos ayuda a entender un poquito más. Es fundamental entender que el Instituto de la Adopción es una de las 3 fuentes filiales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas son las técnicas de reproducción humana asistida, otra es la afiliación biológica y por supuesto agregada la adopción. La adopción es un instituto que tiene en mira la protección y contención de derechos de niñas, niños y adolescentes para garantizarle una contención no solo afectiva a estos niños, niñas y adolescentes, sino también una contención material. Y fundamentalmente garantizar el derecho a que se desarrollen en un contexto familiar como derecho humano sumamente fundamental. Sí, el caso del juzgado de Paso de los Libres es un caso muy particular. No es la primera vez que acá en la provincia sucede una cuestión como esta. Generalmente suelen haber convocatorias, esto se llama convocatorias públicas, los hacen los juzgados de familia o los juzgados de menores lo realizan, pero este proceso de convocatoria pública tiene que ver con el fracaso de un proceso, si se quiere llamarlo como común de lo que implica la adopción. Sin ir más lejos, me parece que es importante destacar esto, de que las convocatorias públicas, si bien muchas veces inclusive no están bien realizadas, vemos por ahí en muchos casos donde se publica una convocatoria dando cualidades o características a estos niños, niñas y adolescentes, haciéndolo ver, si se quiere, hasta como un producto. Entonces hay que tener muy en cuenta y debe considerarse muchas cuestiones en particular al momento de hacer una convocatoria pública. Si bien esta convocatoria pública de la ciudad de Paso de los Libres ha sido muy acertada en cuanto a la publicidad que se le ha dado a través del juzgado de menores y familia de esta ciudad, ha tenido mucha repercusión y déjame contarte que han sido muchísimas las familias que se han llamado y que se han solidarizado con esta convocatoria y por supuesto no solamente de la provincia de Corrientes, sino también de muchos lugares del país. ¿Qué quiere decir esto? Como hablábamos, son dos procesos distintos. Uno, fundamentalmente tiene que ver con la intervención del órgano administrativo de protección, en este caso a nivel provincial del COMNAF, que es donde se inicia el proceso de adopción a través de la solicitud de una declaración de situación de adoptabilidad. Es el juzgado después quien pone en situación de adoptabilidad a estos niños o grupos de hermanos, y después de esto se deriva esta solicitud al RUA. ¿Qué es el RUA? Es el Registro Único Adoptante. Esto tiene un registro provincial. Una vez que el juzgado interviniente en el proceso de adopción solicita
al RUA, al registro adoptante, quiénes son los postulantes inscriptos, ahí se buscan, digamos, que las características de aquellos pretensos adoptantes coincidan con las características que están de estos niños en situación de adoptabilidad. ¿Y qué es lo que pasa y por qué fracasa? Y lamentablemente me atrevo a decir que los pretensos adoptantes son por ahí un poco quisquillosos en relación a completar los formularios de iniciación de la adopción. El 90% elige niños, niñas menores de 2 años. Y la realidad no es esa. La realidad es que hay muchos grupos de hermanos, como es el caso de Paso de los Libres, que no son 4, que no son 5, inclusive a veces son 7, donde necesitan y deben conseguir y estar en búsqueda de una familia. Y esto es lo que dificulta, y es por eso que se llega a una convocatoria pública. No debemos creer que todos los niños, tampoco que están en los dispositivos de cuidado, llámese hogares, no todos se encuentran en situación de adoptabilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? No todos están para ser dados en adopción. Entonces, es importante pensarlo también desde la figura del niño, niña y adolescente. Imagínate que para que ingresen a un proceso de adopción, quiere decir que ya han pasado por una medida excepcional, que han pasado por 180 días en una institución o con una familia de acogida, que todo eso ha fracasado y que recién ahí se inicia un proceso de adopción. Ese proceso de adopción tiene otro periodo donde ahí empiezan a vincularse recién con las pretensos adoptantes o la familia, y luego de 6 meses ese proceso va a tener una sentencia que lo va a emplazar al pretenso adoptante y al adoptado en calidad de hijo. O sea que es un trámite bastante largo, es un proceso judicial bastante largo, y cuando todo esto no se puede dar es donde surgen las convocatorias públicas. El tema siempre tiene como algunas burocracias, digamos, administrativas, si se quiere, al momento de la presentación. La convocatoria y la apertura de la inscripción está abierta siempre. Yo creo, en lo personal y por la experiencia que me hace ver, es que los pretensos adoptantes, como te repito, son bastante quisquillosos al momento de completar los formularios. Y lamentablemente los formularios te dejan optar por una edad y hasta inclusive por una condición de salud o características de salud. Entonces, la realidad de los niños correntinos, hablando de mi provincia, no es tan así. Entonces, no todos los niños sanos y de 0 a 2 se encuentran en situación de adoptabilidad. Además, es fundamental entender que hay principios que rigen el proceso de adopción, entre ellos, por ejemplo, la preservación de los vínculos fraternos y la decisión de los niños a partir de los 10 años en que ellos decidan si ir o no en adopción. Esto es fundamental. Y la preservación de los vínculos fraternos como uno más de los principios, ¿qué quiere decir? Conservar los grupos de hermanos. No puedo dar en adopción a los 2 más chicos porque hay una familia que quería de 2 a 4 y los otros 2 más grandes que tienen 14 o hasta 17 con otra familia de otro lugar de otro país, de otro lugar del país, porque bueno, esta familia sí estaba en condiciones de aceptar hermanos más grandes. Entonces la situación siempre es más compleja y en nuestra provincia al menos suele tener estas cuestiones cuando hay grupos de hermanos. El principio fundamental es que los hermanos no deben separarse, se le debe buscar una familia donde puedan irse todos juntos. Es fundamental esto porque, ya te digo, es un principio que rige el proceso de adopción, uno de los tantos. Respecto a la inscripción de las adopciones, ha bajado, no ha continuado como en periodos de normalidad, digamos, sin pandemia. Lo que no ha cesado, por suerte, es el trabajo de los juzgados de menores, por lo menos en la ciudad de Capital, y vemos que en el interior también, en cuanto a la continuidad de los procesos pendientes de adopción. Sin ir más lejos, en el juzgado, por ejemplo, de menores número 2 de acá de la ciudad de Capital, se han realizado vinculaciones en plena pandemia, en pleno aislamiento, a través de medios telemáticos,
el juzgado ha articulado y buscado medios electrónicos para otorgar la adopción a una pareja igualitaria con un adolescente que estaba en un dispositivo de cuidado, y se han facilitado medios electrónicos y entrevistas electrónicas. Por suerte los juzgados no han parado en esta cuestión, fundamentalmente, ¿por qué? Porque se trata de niños, niñas y adolescentes, y el tiempo y el plazo que tienen estos niños, niñas y adolescentes dentro del proceso de adopción deben ser cumplidos, fundamentalmente porque los niños crecen y el tiempo que se pierde es familia y afecto y cariño que se pierde de estos niños con sus posibles familias. Hay un registro. Generalmente, cada mes o cada 2 meses, el registro de adoptantes de la provincia suele pedir una nómina al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia para que exponga cuántos niños se encuentran en situación de adoptabilidad. No hay un número exacto, porque esto varía. No todos los pedidos de dictamen de adoptabilidad que hace el organismo administrativo de protección llegan finalmente a una adopción. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces inclusive los niños cumplen la mayoría de edad esperando una adopción, entonces la situación se modifica totalmente. Generalmente los que se encuentran en situación de adoptabilidad son grupos de hermanos y niños mayores a 8 o a 10 años. No todos los niños pequeños, también por una cuestión de política pública de Estado y de cuestiones de principios fundamentales como el interés superior, no, son los niños pequeños son los que menos están en situación de adoptabilidad, porque son los que más se buscan alternativas o medios para evitar, por ejemplo, la institucionalización o llegar a una adopción. Porque llegar a una adopción o a un proceso de adopción implica el fracaso de todo un sistema que no le pudo garantizar, y hablo como parte del Estado, como parte de la sociedad, como parte de todos los poderes que incluyen el Estado. Hubo un fracaso en este niño o en este grupo de hermanos que hace que llegue a la adopción. Entonces, fíjate hasta el nivel de vulnerabilidad que tienen estos niños, niñas y adolescentes por todo lo que deben atravesar para inclusive llegar a una convocatoria pública. Como te decía, la convocatoria pública es lo último que se hace, es el último paso cuando ya no hay opción, cuando se buscaron por todos los registros y no hay una familia que encuadre con la característica de este grupo de hermanos, o de este adolescente, o de este niño. Verte bien, hoy es un lindo día para 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 verte bien. El vicegobernador Gustavo Canteros permitió, o fue el nexo, mejor dicho, entre estudiantes secundarios correntinos y el ministro de Educación, Nicolás Trota, para que los estudiantes pudieran dialogar con él y contarles cómo están atravesando este tiempo de pandemia, de distanciamiento y sobre todo de no concurrir a las aulas. Doctor Canteros, Día del Estudiante muy particular, con un encuentro muy particular, ¿no? Así es, efectivamente, pudimos dialogar con el Ministro de Educación de la Nación, profundizamos temas de actualidad, temas que tienen que ver con la escuela, temas que tienen que ver con la vida. Dialogamos durante más de 1 hora,
11 alumnos de escuelas de muchos lugares distantes de la capital, de Paso de los Libres, de Esquina, de zona rural, todos abanderados al mérito, dialogando con el ministro de Educación de la Nación y conmigo. La verdad que fue una jornada muy importante que la hemos aprovechado en profundidad. Y esta pandemia que da oportunidades justamente esta, ¿no? El contacto con un ministro de Educación nada más y nada menos, acercando sus inquietudes y también todo lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Así es, efectivamente, usted lo ha dicho, porque existen muchos interrogantes que tienen que ver con el futuro y lógicamente esto está condicionado a la realidad de cada una de las jurisdicciones. Lo dijo claramente el ministro Trota y la provincia de Corrientes también está trabajando en ese sentido. Nuestra provincia tiene un fuerte compromiso con el sector docente, con el sector educativo, con nuestros alumnos y desde luego desde el Ministerio de Educación y desde nuestro gobierno se hacen todas las gestiones para que el año pueda terminar de la mejor manera posible. ¿Encontró predisposición el ministro? Muchísima. Yo el día jueves a la noche conversé con él y en menos de 10 segundos me dijo, hacemos el Zoom, conversamos con los alumnos, hablamos durante una hora. Y así sucedió. ¿Cuál es el mensaje que le deja hoy a los estudiantes en este día tan especial? Que estudien, que se comprometan con el futuro, que cumplan con esta obligación que tienen, que es la de estudiar, estudiar y estudiar. No hay otra forma de poder ser algo en la vida. Educación a distancia o educación remota, un término que en 2020 los argentinos aprendimos de manera muy rápida. No es algo nuevo en el mundo, ni un privilegio para muchos. Todo lo contrario, este año descubrimos que la educación remota es muy importante e incluso sustancial para los estudiantes. Ahora, el aprender rápido sobre el tema, ¿qué significó? Emocionalidades diferentes, frustraciones y disparidad en los estudiantes. En este caso, María José Haddad, neuropsicoeducadora, nos cuenta sobre el tema. Los chicos tienen una expectativa muy importante al iniciar el año de encontrarse y reencontrarse con sus compañeros, de conocer a sus docentes y de compartir este tiempo de encuentro que es tan importante para ellos, porque no olvidemos que somos seres sociales. Entonces, ¿qué nos implica esto de ser seres sociales? Que nos afecta que el encuentro es algo muy productivo para la persona y para la biología de la persona, porque producimos hormonas que nos llevan a la felicidad o a la plenitud. Entonces, desde encontrarnos es donde vamos trabajando esta plenitud y esta sensación de felicidad que nos predispone a estar en un ambiente óptimo para el aprendizaje. Es necesario que todos los chicos, los adolescentes, se encuentren en este estado de plenitud para poder optimizar el aprendizaje. Pasó este año que el estrés que nos generó la pandemia, la incertidumbre de no poder saber cómo íbamos a avanzar, eso haga y sea un detonante en los chicos y también en los padres, y mucho más en los docentes, que tuvieron que empezar a adaptarse a una nueva modalidad como es la modalidad virtual. Quiero aclarar que la modalidad virtual no es una modalidad de segunda, es una modalidad que nos abre muchas oportunidades, pero que los chicos no estaban preparados para esto, no estaban concientizados, tenían expectativas de encuentro con sus docentes y con sus compañeros, y esto no pasó. El tiempo se fue extendiendo, entonces esto generó mucha más frustración en los chicos, porque veían que pasaba el tiempo y que no podían reencontrarse, y que no podían compartir ese tiempo con sus profesores y con sus compañeros. Esto es fundamental para el aprendizaje, porque el chico necesita interactuar, necesita esa interacción, necesita correr, jugar, expresarse, abrazarse, porque eso forma parte del bienestar de una persona. La falta de recursos de muchas familias, la falta de conexión a internet o de tecnología para poder acceder a las clases o a los encuentros con los docentes, complicó mucho más esta situación, y la brecha entre los que pueden y los que no pueden se amplió muchísimo. Entonces, hoy la escuela no es una escuela para todos, es una escuela para los que tienen la posibilidad de acceder a esa tecnología o a las conexiones de internet.
Hay familias también en las zonas rurales donde los padres no tuvieron acceso a una instrucción educativa y se encuentran hoy en la situación de que no pueden acompañar a sus hijos en el aprendizaje. Entonces, acá es donde se complica la situación porque el Ministerio de Educación tiene previsto un examen para estos chicos y hay muchos que verdaderamente no pudieron acceder a este tipo de contenidos. También es cierto que se entregaron muchos cuadernos para que los chicos puedan trabajar en sus casas, pero no son autodidactas, necesitan el acompañamiento del docente cuando los padres no pueden educarlos o acompañarlos en este contenido. Frente a esta situación se encontró un problema muy grande y están viviendo una situación muy estresante verdaderamente porque no tienen los recursos para poder ampliar estos contenidos o alguien que los contenga. La situación que están viviendo las personas que se enteraron de que tienen un examen es de un verdadero estrés que se está incrementando. Recordemos que el estrés tiene 3 partes. Tiene la primera parte que entramos en un estado de alerta, la segunda parte que entramos en un estado de resistencia, y la tercera parte del estrés es la del agotamiento. En este momento, en la etapa del agotamiento, es donde comienzan a aparecer las enfermedades, el desgano, la falta de motivación. Cuando nos estresamos, nuestro organismo reacciona de la misma manera de que si se tratara de un proceso infeccioso, es decir, movilizando a las células que combaten una infección. Y después de 6 meses de estar pasando por este aislamiento preventivo, los chicos están agotados mentalmente, están cansados y no hay forma de que ellos puedan potenciar su aprendizaje porque se encuentran frente a un estado de frustración y de incertidumbre que no los permite avanzar. Además, mucho se ha dicho de cómo iba a ser el protocolo, se esperaba que para agosto se vuelvan a las aulas, eso no pasó. En este momento estamos viviendo nuestro pico más alto en la provincia, y los chicos manejan esa incertidumbre que no los permite estar a pleno con el aprendizaje y con los contenidos curriculares. Los días van avanzando, no hay posibilidades, ni se ve nada que diga que puedan regresar a las escuelas. Entonces, la frustración está. La frustración hoy no se puede manejar en los chicos. Hay chicos que terminan 5º año y que tenían las expectativas de su viaje, de su recepción, de despedir el año como corresponde, y verdaderamente están muy tristes, están muy desalentados por la situación. También pensemos en los chicos que este año comenzaron 1er grado, que tenían que comenzar a aprender a leer, a escribir. Es una etapa muy importante para ellos y no hubo contención académica. También es importante que destaquemos que los primeros 4 meses y medio de esta pandemia, la mayoría de las instituciones no tuvieron contacto presencial, ya sea vía Zoom o WhatsApp, con los alumnos. Recién a partir del mes de agosto, de la segunda quincena del mes de agosto, los docentes de las escuelas públicas o semiprivadas empezaron a tener un contacto más fluido con los alumnos. Así que estamos hablando de muchos meses de abandono, por así decirlo, del alumno, y no es momento de pisar el acelerador. ¿Por qué? Porque considero que viene fin de año y hay que hacer un balance. Personalmente creo que no es un año perdido para los alumnos ni para nadie. Hemos aprendido mucho, aunque no sean los contenidos curriculares que las instituciones educativas esperan. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido de solidaridad, de respeto, de empatía, de higiene. Los chicos aprendieron nuevos hábitos y nosotros los adultos también. Entonces me parece que no es un año perdido y que no necesariamente se necesita una evaluación curricular para que el alumno entienda que se lo está conteniendo desde la escuela o que esa evaluación sea necesaria para poder pasar de año. En este punto me gustaría decirles que la escuela necesita humanizarse y necesita escuchar al alumno, escuchar al docente,
que también, como dije anteriormente, pasó muchísimo este año y tuvo que adaptarse a todas las situaciones, y en este punto de humanizarse, como decía, de escuchar al docente y armar un plan de rescate para la educación y para todo lo que tenga que ver con las instituciones educativas. Necesitamos aprovechar este tiempo y que esta transformación que se produjo sea realmente positiva. Aprovechar también nuestra ley de educación emocional, que si bien es muy importante que la tengamos, sería mucho más importante que la pongamos en práctica esta ley de educación. Me parece que este es el momento oportuno para ponerla en práctica y, como dije anteriormente, humanizar a la escuela, empezar a sentir la educación como un elemento muy importante y como un pilar muy importante para nuestra sociedad y para nuestra cultura. La evaluación que se espera para fin de año no es una evaluación que va a ser justa para todos los chicos, por esto que comentábamos anteriormente, de que no todos tienen los recursos y que no todos tuvieron los recursos a lo largo de este año para poder estudiar y para poder recibir el contenido. Hay 3 escuelas en Corrientes Capital que dieron clases normalmente con la carga horaria como estaba estipulado en su contenido. Pero el resto de las escuelas, el resto de los chicos no recibieron esta asistencia y esta preparación para los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta evaluación del ministerio? ¿Qué es lo que buscan evaluar verdaderamente? Porque hay muchos chicos que no van a alcanzar esta etapa para poder pasar al año siguiente. En el caso puntual de San Roque, muchos de los docentes que trabajan en zonas rurales decidieron, sabiendo la situación de los alumnos, decidieron pedir a la ciudadanía radios que ya no ocupen, para poder llevarlas a las zonas más alejadas de la ciudad, para que por lo menos los chicos puedan recibir la información y la contención del docente a través de un programa de radio. ¿Por qué? Porque estos chicos no tenían los medios o los recursos para bajar o para trabajar con respecto al cuadernillo de educación. Entonces, la importancia de poder transformar esto que nos está pasando es escuchar al docente, que es el que conoce la realidad de los chicos, y sacar de ahí los recursos para poder transformar esta educación y poder avanzar en pos del beneficio del alumno, para que esto sea redituable realmente para quienes lo necesitan y para quienes está apuntada la educación, que son los chicos. Como todas las semanas, la doctora Soraya Narváez nos trae nuevos consejos para ayudarnos a vernos mejor. Primero hay que tener en cuenta que el sobrepeso, o estos kilos que muchos hemos acumulado en cuarentena, no nos movimos menos, por ahí comimos un poquito más, únicamente van a cambiar si el paciente se cuida la alimentación. Consulta con el nutricionista, hay que hacer un plan de alimentación, un plan saludable. El bajar de peso prácticamente su mayor porcentaje tiene que ver con esto, y con la realización de esto que decís vos, la actividad física. Hoy no querés ir al gimnasio, los gimnasios están trabajando con protocolos, con mucho cuidado, pero bueno, no querés exponerte todavía, podemos hacer la actividad al aire libre, sacar el permiso para la caminata, hoy se pueden hacer actividades en las plazas también, así que esto es fundamental y ningún procedimiento o tratamiento estético va a suplantar esto, ¿sí? Una vez que organizamos esto, o bien viene el paciente, hacemos la consulta, vemos qué le podemos ofrecer para mejorar esa zona de adiposidad localizada, que es esa grasa que por ahí, por más que el paciente hace actividad física, se cuida en la alimentación, cuesta, por ejemplo, se localiza en el abdomen, en la parte baja de la espalda, los brazos, la celulitis, la flacidez, la calidad de la piel, con equipos que van a ayudar justamente a modelar, a mejorar la celulitis, a mejorar la flacidez, a mejorar la calidad de la piel, y van a sumar mucho a la conducta de nuestro paciente. Existen muchas alternativas, es acercarse a una consulta, evaluar cada paciente en particular, qué expectativa también tiene, contarle esto que yo decía al principio, que también hay una responsabilidad importante de parte del paciente, y a partir de allí, bueno, armar el plan de tratamiento en donde existen distintas alternativas. Vos me preguntabas qué podemos ofrecer, y podemos ofrecer desde electromedicina con equipos para tonificar los músculos, para tonificar la piel, para quitar la celulitis,
El cavitador, por ejemplo, es un equipo que anda muy bien, es un ultrasonido que modela zonas de adiposidad localizada, que mejora la celulitis también. La radiofrecuencia potencia el cavitador, ayuda a tensar la piel. El lipoláser es un equipo que a mí me gusta mucho también para modelar zonas de adiposidad localizada. En 50 minutos tomamos con 3 pares de pads unas zonas bastante amplias y la verdad que el paciente obtiene un muy buen resultado. A un paciente que por ahí no se cuidan tanto, vienen, se hacen el tratamiento y ven la diferencia, pero te insisto, siempre tratamos de que el paciente, además de estéticamente estar bien, cuide su salud, que es lo más importante, así que tratamos de que el tratamiento sea así en conjunto. Sobre todo porque se viene una temporada en la que por sí no nos gusta salir, ni siquiera hacer gimnasia al aire libre porque vienen días de frío. Entonces, por más que yo vaya y haga el tratamiento, vos, antes que nada, recomendás como siempre buena alimentación y si ya tenemos un poco de sobrepeso, cuidarnos un poco y movernos también, por lo menos en casa, ¿no? Hoy se puso muy de moda el hecho de los Zoom, el hecho de las páginas de Instagram, de Internet, en donde los profesores dictan clases, a veces tu mismo profesor o tu mismo gimnasio, o podés entrar a distintas plataformas, a YouTube, a muchísimos lugares en donde hay muchísima buena actividad para hacer y la podés hacer en tu casa. Si bien nosotros estamos en una etapa en donde estamos saliendo de la cuarentena todavía, no estamos tan liberados y no se sale tanto y a veces por precaución y por un poquito de miedo también uno se guarda, bueno, seguir con esta rutina. A lo mejor salimos solamente a trabajar o a ver a nuestros familiares. El otro tiempo, el que vamos a estar en casa, tenemos que tratar de organizar la alimentación, de hacer ya un plan durante la semana, un plan saludable, sino también se puede hacer la consulta virtual con un nutricionista para organizar esto. Tener una rutina de actividad física también es importante, no solamente por el cuerpo y por la estética, también por el estado mental, por la parte psicológica, por el humor, que esto le beneficia no solamente al paciente, sino a todas las personas que están compartiendo hoy esta cuarentena con estas personas. Esto hace muy bien, así que es importante. Si no te animás a salir a la plaza, si no querés sacar el permiso para la caminata, que la verdad que eso en la Costanera está preciosa, la cierran para que uno tranquilamente pueda manejarse y caminar con todos los cuidados. Si no querés ir al gimnasio, me parece que es una muy buena alternativa buscar alguna vía, ya sea en el teléfono, ya sea en el televisor, o sea en la computadora, como para hacer esta rutina, y bueno, y si no podés hacer el tratamiento estético, por lo menos conversar y ver qué podemos hacer desde nuestra casa, como para acompañar hasta que podamos volver. Nosotros estamos trabajando más horas, con mucha menos cantidad de gente, si bien siempre programamos los turnos, hoy tenemos más tiempos entre un turno y otro por la desinfección y la ventilación del lugar, con muchísimo cuidado vienen de a uno los pacientes, así que también podemos coordinar un turno para una consulta en principio, para armar un plan de tratamiento, y a lo mejor, bueno, el paciente no puede venir 2 veces a la semana, que venga una vez cada 15 días. Lo vamos adaptando al tratamiento, a la situación general de pandemia y a la situación del paciente. Depende también de la disponibilidad de tiempo de la gente, de las ganas de salir de la gente y de lo que necesita cada cuerpo, ¿no? Siempre se adaptó el tratamiento, ¿sí? Siempre se adaptó a todo, a lo que puede el paciente, a lo que quiere el paciente, a los tiempos del paciente, a la posibilidad económica también del paciente. Nosotros, amén de que armamos un tratamiento médico, siempre lo adaptamos al paciente. Y a lo mejor podemos hacer una sesión cada 15 días de algo que antes hacía 2 veces por semana. Por ahí el resultado es más lento, se ve más lentamente, pero suma y ayuda a que el paciente se comprometa, suma y ayuda, porque siempre uno dice peor es nada, ¿no? Más vale empezamos, que es importante, como para sentirnos bien también, porque muy pronto vamos a volver a nuestra vida normal, si Dios quiere, y tenemos que estar lindos, tenemos que estar bien, tenemos que estar saludables, y tenemos que vernos lindos, porque esto es muy importante, no solamente para la sociedad, sino también para uno mismo. Sí, que el espejo te devuelva una mirada que te haga bien, que te agrade, eso va a hacer que tengamos muchísimos beneficios en nuestra salud y en nuestra vida personal. En los últimos tiempos, Corrientes recibió para 3 localidades la denominación de Poblado Histórico Nacional. ¿Cuál es la importancia? El arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, nos explica esto y también nos cuenta cómo están trabajando
en cada una de estas localidades. Estamos trabajando, recientemente la Comisión Nacional de Monumentos declaró poblados históricos nacionales, Concepción ya había sido declarado, ahora sumamos Loreto, San Miguel, Caacatí y Loreto. Esa es una categoría para nosotros muy importante, son 3 poblados, una categoría y un reconocimiento nacional que hace foco fundamentalmente en las características arquitectónicas, urbanas y ambientales, que además si vos sumás esto al componente de desarrollo turístico que tienen estos lugares y el valor de la naturaleza, los potencia muchísimo más. Venimos de alguna manera tratando de relacionar por un lado el patrimonio arquitectónico y el futuro del desarrollo de estos poblados. Es muy importante que ese desarrollo sea compatible con las características ambientales, arquitectónicas y fundamentalmente que el turista que venga de afuera pueda disfrutar por un lado del patrimonio natural de Esteros de Liberá, pero también disfrutar del patrimonio arquitectónico y urbano. Así que estamos muy entusiasmados con este proyecto porque si a cada uno de estos poblados vos sumás el valor que tiene la gastronomía, el valor que tiene la artesanía, poder lograr y gestionar fondos para recuperar el patrimonio arquitectónico. Vos sabés que desde hace un tiempo el gobierno provincial trabajó en restaurar y en habilitar museos en diferentes localidades. Pero si podemos seguir trabajando en ese sentido, para nosotros es muy importante. Así que estamos muy entusiasmados y es un trabajo del Comité Iberá, del Ministerio de Planificación, del Instituto de Cultura, del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Comisión Nacional de Monumentos. Así que venimos muy entusiasmados y seguramente va a ser un gran logro para cada una de estas localidades. Diferentes localidades del interior tienen gran cantidad de visitas, Hay, no tengo los datos, pero Sebastián Eslovallen lo tiene, que es el ministro de Turismo, y la verdad es que muchísimos correntinos están conociendo inclusive los esteros de Liberá, están conociendo las localidades del interior. Corrientes tiene ciudades y pueblos que son valiosísimas desde el punto de vista cultural, arquitectónico, religioso, y es la oportunidad para poder disfrutar y conocer. Ramona Galarza, la novia del Paraná, la mujer que se animó desde muy jovencita a partir a Buenos Aires y hacer escuchar su voz, la mujer que permitió que se abrieran muchos caminos para los artistas que vinieron después. Ramona Galarza, la novia del Paraná. Nosotros, desde Ventana Social, queremos recordarla así. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento. Cuitas de un querer con hondo y nativo acento, es la voz racial que no morirá, mientras el crisol del Bumbaracá su pena y su andar convierte en cantar. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos desde Ventana Social, quienes hacemos Ventana Social, que... No. Y esto ha sido todo por hoy. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana.